te estaba hablando de una manera muy natural, pero solamente tú sabías a qué grado de profundidad ella estaba leyendo el interior de tu alma. Sus primeras experiencias místicas iniciaron a temprana edad con Santa Teresita del Niño Jesús, que se le apareció. La conocí personalmente en el año 1996. Yo tendría 16 años, tuvo el don de los estigmas. Ella fue dirigida espiritualmente por el Padre Pío. Ella conoció personalmente al Padre Pío de Pietrelcina. La Virgen le había prometido a la Señora María Esperanza que ella, para el 8º aniversario de las apariciones, todos los presentes verían a la Santísima Virgen. Borch Travels te sigue acompañando, ahora en uno de los momentos más importantes de tu vida. Deja en nuestras manos la organización completa de tu boda y no te defraudaremos. Escribe al 682-616009. Queridos amigos de Sin Rodeos, estamos una noche más aquí con todos vosotros y hoy tenemos pues a un invitado de lujo, Williams. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Contento de estar nuevamente en el canal de ustedes. Te veo ya muy ambientado con tu árbol de Navidad, con esa camiseta tan bonita que llevas, ¿eh? Bueno, entre Adviento y Cuaresma, pero ahí vamos. Eso es, muy bien, muy bien. Yo también aquí ya tengo mi arbolito y mi Belén aquí puesto para que, bueno, pues ya estemos pues felicitándonos casi ya la Navidad, ¿no? Bueno, para empezar bien, Williams, vamos a empezar rezando al Espíritu Santo, así que Claro. voy a rezarlo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh Amén. Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar, dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Williams, que te agradecemos mucho este tiempo, ¿vale? Y fíjate que después de estar juntos tú y yo grabando, al cabo de unos días una persona se acerca y me dice: toma, una estampa de María Esperanza Bianchini. ¿Lo he dicho bien? Sí. Vale. Y me quedé flipada. Digo, no puede ser esto cierto. Habíamos estado hablando algo de esta madre espiritual para ti, ¿verdad? Y que, bueno, pues que tan importante ha sido en tu vida, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar de esta mujer que tiene unos carismas impresionantes, que nos los vas a contar, y que, bueno, cuéntanos un poco quién era María Esperanza, ¿no? Sitúanos. Bueno, la señora María Esperanza fue una laica, esposa y madre, que desde temprana edad tuvo una particular relación con el mundo sobrenatural. Por lo que yo sé, sus primeras experiencias místicas iniciaron a temprana edad con Santa Teresita del Niño Jesús, Santa Teresita, que se le apareció cuando en un río que hay aquí en mi país llamado, si mal no recuerdo, el río Orinoco. Ella la vio surgir de las aguas y llena de rosas, y le lanza una rosa, la cual se materializó cuando la niña la atajó. Y ahí comenzó una relación también con el tema de las manifestaciones de las rosas, que fue algo como muy particular en el fenómeno místico de la señora María Esperanza. Desde temprana edad también se manifestó mucho el don de cierto conocimiento infuso de cosas que ella no había aprendido de una manera natural,
fue una niña muy eucarística. Yo te estoy hablando prácticamente de lo que de alguna manera conocemos a través de la literatura, de los relatos de personas que he conocido, que también le conocieron a ella. Tuve la oportunidad porque cuando yo conocí todo esto que te estoy narrando, a lo mejor era más de conocimiento del grupo más cercano a ella, su familia, los miembros de la Fundación Betania, pero en el caso particular hubo una amiga en común que tuvimos llamada Margarita Tarremursi, que fue la esposa de un militar muy reconocido que también creo que fue ministro, y el testimonio de ellos fue bastante vital. La señora Margarita Tarremursi, en una oportunidad, ella me regaló una grabación que ella tenía de la señora María Esperanza. La señora Margarita me comentó que en una oportunidad ella invitó a cenar a la señora María con su esposo a su casa, y ella había colocado una grabadora. Parece que la señora María era muy, muy tímida a la hora de ser grabada. Podría ser, ¿eh? No, es lo que yo le entendí a la señora Margarita. Lo cierto es que Margarita Tarre había colocado una grabadora en un ramo de flores y había grabado, porque en la grabación se escuchaban copas, era como un almuerzo o cena. Y allí les hicieron preguntas a la señora María, y ella muy espontánea contó su infancia, cómo había sido su adolescencia, cómo había sido su juventud, cómo había conocido al señor Yeo, a su esposo, cómo, bueno, su vida, en pocas palabras. Y ella me lo regaló, y ahí fue cuando yo conocí un poco la historia de la señora María Esperanza. Actualmente la grabación ya no la tengo conmigo porque yo la entregué a la Fundación Betania, porque consideré que ellos eran los que debían conservar esto. Además que ya yo lo había escuchado y el conocimiento lo había adquirido de esa manera. Pero lo que está en esa grabación hoy día también está en algunos libros que han publicado sobre la vida de la señora María Esperanza. Pero por lo que yo recuerdo, la señora María fue una persona que desde temprana edad fue muy, muy especial, muy eucarística, con un claro don de aconsejar a las personas, una persona que de alguna manera ingresó a la vida religiosa para discernir, y estando en un convento, ella supo por una nueva aparición de Santa Teresita que esa no era su vocación, sino que era como esposa y madre que se iba a santificar, y cumpliría así su misión. Más o menos, esa fue la etapa muy por encima de lo que fueron los primeros años de la señora María. Y ella siempre supo que a lo largo de su vida la Virgen Santísima le iba a regalar unas tierras donde ella se iba a aparecer, y que sería un lugar, digamos, de muchas gracias para toda la nación y para muchas almas, como un lugar donde muchos iban allí a ser curados del cuerpo y del alma. Era más o menos como ella describía lo que iba a ser a futuro Finca Betania. ¿Tú en qué año la conoces físicamente? Tú a ella la conoces personalmente, ¿verdad? La conocí personalmente en el año 1996. Yo tendría 16 años, la conocí. Yo, fíjate que la vi a ella 3 veces en persona, que le pude ver. En alguna oportunidad por teléfono le pude ver, y posterior a su muerte tuve la oportunidad de ir con una amiga mía del Perú llamada Rosario Uranga. También eso fue muy, muy gracioso, porque el avión nos dejó, íbamos a Medjugorje desde el Perú y hacía escala aquí en Venezuela, y el avión nos dejó, y resulta que la señora María tenía como 7 días más o menos de muerta, de haber fallecido. Ella murió en los Estados Unidos, y resultó que lo que parecía ser todo un problema fue como una movida sobrenatural, porque el cuento fue así. Estábamos en tránsito, yo había olvidado cambiar la hora a la hora venezolana, tenía la hora del Perú. Aquel día era el referéndum revocatorio que se había hecho en las épocas de Chávez. El país estaba atravesando una gran convulsión, y yo me puse a hablar en un teléfono monedero con mi mamá, y prácticamente, según yo, faltaban 2 horas. En verdad faltaba 1 hora para el transbordo de un avión a otro, para embarcar a Lufthansa rumbo a Medjugorje, a un congreso donde nos habían invitado a ir. Y cuando, según yo, faltaban 1 hora, me acerco al counter, y yo de caballero cargaba la maleta de mano de mi amiga Rosario,
porque ella llevaba a su mamá en silla de ruedas. Y cuando yo me acerco al lugar de abordar, Rosario me dicen, se fueron. Yo le digo, ¿cómo que se fueron? Toda nuestra peregrinación habían embarcado y ella no embarcó porque su pasaporte y el boarding pass estaba en la maleta de mano que yo cargaba. Y por parlantes me llamaban y yo estaba en una cabina de teléfono hablando con mi mamá y no escuchaba que me estaban llamando. Mi amiga se quedó ilegal en aquel tránsito porque en aquel entonces le pedían visa a los peruanos para venir a Venezuela. Y recuerdo que Rosario me dice con aquella angustia, mira, nos dejaron, estamos en lista de espera para el día siguiente. Y el tema es que no puedo pasar migración porque no tengo visa para estar aquí. Y bueno, aquella tarde, después que ya cerraron todos los vuelos del día, que ya no quedaban vuelos, ya era de noche, un militar, yo cargaba una camisa roja que me había regalado mi amiga Rosario para este viaje, y yo de verdad nunca había usado prendas rojas, porque aquí en Venezuela usar una prenda roja lo identifican con un partido político y nunca me ha gustado estar metido en temas políticos. Entonces yo por educación me tuve que poner aquella camisa aquel día para viajar. Y se me acercó un militar y se cuadra haciendo así y me dice, ganamos. Y otras cosas que no voy a decir en tu canal. Y yo me puse muy nervioso porque no entendía la situación. Y él me pide si yo podía comprar una botella de whisky y un equipo de sonido porque ellos iban a celebrar el triunfo de Chávez. Y bueno, yo con el boarding pass le compré lo que me pidieron y les devolví el dinero que había sobrado. Y en eso ellos me preguntan si me pasaba algo, si necesitaba algo, y yo le digo, mira, el avión nos dejó, estamos en lista de espera para mañana en Lufthansa, y la amiga que anda conmigo no tiene pasaporte, no tiene visa para estar aquí en el país. Y el militar me dijo, venga por aquí, y nos sacó violando migración y nos llevó en un camión de los militares a un hotel en Plaza Venezuela, que para esto ya eran 11:30 de la noche. Yo no lo podía creer. Entonces llamo a mi mamá por teléfono y mi mamá me dice, William, ¿estás llamando desde el avión? Yo le digo, no, mamá, te estoy llamando desde el hotel porque por hablar contigo el avión nos dejó. Lo cierto es que ella me dice, te estaba llamando Osmel Sousa, que es el presidente, en aquel momento era el director o presidente de la organización Miss Venezuela. Sabes que Venezuela siempre la identifican con la reina de belleza. Y Osmel Sousa es un gran amigo mío, y él había estado llamando a mi casa porque quería conversar conmigo. Entonces, como hay bastante amistad con Osmel, a pesar de la hora, yo lo llamo por teléfono y le digo, Osmel, y él me dice, niño, ¿dónde estás? ¿Ya llegaste a Medjugorje? Yo le digo, no, que por estar hablando con mi mamá, el avión me dejó, y me dice, mira, vente a mi oficina a las 6 de la mañana, porque justamente cuando te estaba llamando, estaba aterrizando un vuelo donde venía el ataúd de la señora María Esperanza, que lo han traído a Venezuela. Y ahí entendí el por qué el avión me había dejado. Yo pensaba que ya la habían enterrado. Entonces Osmel Sousa llama a una amiga en común llamada Aida, que era comadre de María Esperanza. Aida llama a una de las hijas de la señora María, y ahí es cuando Esperancita hizo la excepción de que mi amiga Rosario y yo fuéramos a las 7, 8 de la mañana a venerar el cuerpo de la señora María, que todavía no lo habían abierto a un funeral público, y fuimos de los primeros que estuvimos allí ese día, porque recuerdo que tenían un libro de visita y yo fui el 1 y mi amiga Rosario fue el número 2. Y eso para mí fue algo que me marcó mucho en el recuerdo, porque pude cerrar un ciclo de poderme despedir de alguien que en mi vida espiritual fue muy importante y a la cual en mi hogar le tenemos bastante respeto. Qué fuerte, te das cuenta cómo actúa la providencia, ¿eh? Es increíble. Sí, y te lo estoy contando en tiempo televisivo, porque sí. pudiera contarte muchos otros detalles. Muchas más. Volvamos un poco a sus experiencias místicas, por ejemplo, ¿no? Esas experiencias místicas que ella tuvo, ¿no? ¿Puedes contarnos así alguna? Sí, claro que sí. La señora María Esperanza tuvo el don de los estigmas. Ella fue dirigida espiritualmente por el Padre Pío. Ella conoció personalmente al Padre Pío de Pietrelcina. Vivió una etapa de su vida en Roma, que fue donde ella conoció a su futuro esposo llamado Don Geo, quien también tuve la bendición de conocerle, y fue un verdadero hombre de Dios, un hombre muy dócil que de alguna manera la acompañó y siempre la apoyó en todas las cosas que Dios de alguna manera le pidió a la señora María Esperanza. Fue una familia, o ha sido una familia. Una de las cosas que a mí me llama mucho la atención
es cómo la señora María pudo compaginar la vida sobrenatural y la vida ordinaria, porque podía pasar toda la noche en oración y a la vez tenía el tiempo para dedicarle a sus hijos, a sus nietos, a las personas que necesitaban algún consejo de ella. Eso fue muy particular porque tú pudieras decir, una persona es fanática cuando se sabe hacer una sola cosa, pero cuando una persona tiene un gran equilibrio en la vida y puede desenvolverse en diversas facetas, tú dices una persona equilibrada, es una persona que de alguna manera se puede desempeñar en diversos roles y todo lo que hace lo hace bien. Eso es lo que yo te puedo decir de lo que yo observé y de lo que yo he escuchado de quienes estuvieron cerca a la señora María. Tuvo el don de la transverberación como Santa Teresa, el don, él tenía frecuentes éxtasis, levitaciones, bilocaciones, el don tuvo un fenómeno también, yo no doy fe de ello porque no lo vi, pero sí hay testigos quienes lo vivieron, que de su pecho se abría un estigma del cual brotaba una rosa. Eso fue un fenómeno muy peculiar que no es muy común, o no sabría decir si otras personas a lo largo de la vida mística lo han vivido. Todo esto te lo cuento basado siempre apegado al dictamen de la iglesia, porque si bien es cierto, las apariciones en Finca Betania fueron reconocidas por el obispo local, al cual tuve la oportunidad de conocer, Monseñor Pío Bello Ricardi, que fue el obispo que llevó la investigación de las apariciones en Finca Betania, pero la vida mística de la señora María es un tema muy aparte. Digamos, todo lo que ella vivió posterior a las apariciones y la vida, digamos, de heroicidad de las virtudes, que es lo que la iglesia de alguna manera evalúa en el caso de ella como sierva de Dios. Ella el día de mañana no va a ser proclamada santa o beata de la iglesia por el hecho de haber visto a la Virgen, sino por haber vivido las cualidades cristianas de una manera heroica, de haber tenido caridad, de haber amado al prójimo, de haber sido una persona que de alguna manera vivió las virtudes teologales. Porque a veces las personas se acercan mucho solo por lo extraordinario o por las cosas extraordinarias que le pasan a algunas almas, como lo fue ella, o Madre Esperanza de Colevalenza, o el mismo Padre Pío. Pero la iglesia no los hace santos por eso. La iglesia los hace santos por haber vivido heroicamente las virtudes cristianas. Está perfectamente explicado. Una cosa, Williams, ¿cuándo empiezan esas apariciones en la vida de María Esperanza, de doña María Esperanza, la señora María Esperanza? Las apariciones fueron privadas toda su vida. Ella tuvo este tipo de fenómenos desde los 4 años de edad hasta su muerte. O sea, fue una persona que tuvo muchas visitas diarias de la Virgen, de los ángeles, de los santos, del Señor. Pero la Santísima Virgen se aparece por primera vez en Finca Betania el 25 de marzo de 1976. En aquel momento solamente ella la pudo ver, pero la Virgen le había prometido a la señora María Esperanza que ella, para el 8º aniversario de las apariciones, todos los presentes verían a la Santísima Virgen. Y esto efectivamente ocurrió el 25 de marzo de 1984, cuando todos los presentes que estuvieron en aquel día pudieron ver a la Madre de Dios. Un nutrido grupo de personas se presentó ante el obispo de la diócesis declarando sus hechos y bueno, fue una de las apariciones marianas en la historia de la cristiandad, como en Zeitún en Egipto, que no solo un determinado pequeño grupo de personas han visto a la Virgen, sino que el grupo fue bastante amplio. Además que algo muy característico es que los testigos oculares fueron diversos, porque en un juicio no es lo mismo que diga una señora que reza el rosario todos los días, que va a misa todos los días y que la vemos todos los días en el Santísimo, que diga, he visto a la Virgen. Tú dices, bueno, o sea, pero cuando en los testigos hay científicos, médicos, abogados, el ministro, diversas culturas, diversas escuelas, eso hace un grupo diverso e interesante de testigos oculares. Y los testigos también, cuando declararon haber visto a la Virgen, lo que decían, y esto lo sé por Monseñor Pío Bello porque él me lo narró, que no experimentaban un estado estático, porque incluso las personas podían hablar entre sí
lo que estaban viendo y describiendo, cosa que también es bastante interesante. A ver, es que has tocado temas que te iba a preguntar, pero bueno, ahora seguiremos. El tema de la bilocación, por ejemplo, ¿hay algún caso que se sepa de personas que la hayan visto en un sitio y ella estar, pues como le pasaba al Padre Pío, que estaba en su celda, ¿no? Mira, yo en alguna oportunidad habré leído un testimonio de una bilocación de una chica que estuvo, y mira que hace mucho tiempo que lo leí. Era un caso de una muchacha que estaba en una discoteca y que de alguna manera estaba corriendo un peligro. Creo que fue en Caracas. Y de momento una señora la agarró de la mano, la metió en el taxi y la llevó hasta su casa. Lo estoy resumiendo, puedo estarme equivocando en algún dato, pero la esencia es lo que ocurrió. Posteriormente, la muchacha fue a Betania a dar gracias con su mamá, y entre las personas estaba la señora María Esperanza, y ella la reconoció como la persona que la había ayudado en ese momento en que corrió peligro en esa situación. Y creo que como ese tipo de testimonio hay otros más. Del fenómeno de los estigmas, a diferencia del Padre Pío, no era algo permanente, sino que aparecían los Viernes Santos. O sea, ocurrían muchos de estos fenómenos sobrenaturales en la vida de la señora María Esperanza. Pero fíjate, o sea, es muy fuerte porque esta mujer, claro, desde que tenía 4 años vivió a lo mejor pues pensando que era normal lo que le pasaba, ¿no? O sea, y en cambio lo sabía llevar bien, o sea, siendo pues esposa, madre y teniendo pues estos dones bueno, pues que Dios le había adornado y que tú, como bien has dicho, ella es sierva de Dios y si algún día es santa no es precisamente por esos dones, ¿no? Sino por vivir en grado heroico todas las virtudes. Has dicho algo también que, bueno, que a mí me toca el corazón porque es el Padre Pío. Conoció al Padre Pío. Sí, él le dirigió durante un tiempo, y creo que también el Padre Pío con sus consejos la direccionó al siguiente director espiritual que ella tuvo. Fíjate. Ella, por cosas que más o menos recuerdo que me han narrado, ella se avergonzaba mucho cuando la comparaban con Padre Pío por la similitud de algunos fenómenos místicos, porque ella se sentía indigna, Indigna. pero en realidad si hay que hacer honor a la verdad, muchos de los fenómenos que en la vida de la señora María Esperanza ocurrieron se reflejaban mucho en la forma de la mística del Padre Pío de Pietrelcina, sobre todo la manera como Padre Pío veía el interior de las personas. Y de eso sí fui testigo, porque yo no tengo un recuerdo de haber yo dirigido mucho la palabra a la señora María, porque te lo vuelvo a decir, no fui del círculo más cercano a ella. Pero lo que a mí a nosotros nos ha marcado es que, a pesar de que yo nunca le hablé algo de mí o de mi vida o de mi familia, la señora María, cuando conversé con ella le narró a mi mamá, que andaba conmigo, y a mi hermana, muchos episodios que habían ocurrido en mi vida, y episodios que íbamos a vivir a lo largo de nuestras vidas, que efectivamente fue así. Y uno dice, ¿cómo esta señora supo esto? Es imposible, si ella nunca nos había visto, cómo ella tenía esa peculiar manera de describir hechos que solamente nosotros sabíamos. Fíjate. Entonces, mira, esto te Qué lo cuento fuerte lo que porque estás contando, ¿eh? muchos podrán, incluso hasta la misma familia podría decir, este muchacho no lo conocemos, porque hoy día yo a ellos los conozco, los respeto mucho, y a través de tu programa les mando un saludo a toda la familia de la señora María, y les animo a seguir el ejemplo de su mamá, que también ellos puedan santificarse como su mamá lo hizo en las cosas ordinarias de cada día. Porque yo actualmente trabajo, que ya ustedes lo saben, en la causa de la beata Ana Catalina Emery, Sí, que también fue una justo. gran mística. Y en este caminar, donde me he ido topando con diversas causas, llamemos la causa de Madre Esperanza de Cole Valencia, que ustedes también conocen bastante bien. Sí, A sí. esta causa también de alguna manera les he cooperado en algunos temas previo al proceso de camino a la canonización. Y bueno, sí, en en mi caminar de vida he ido conociendo algunas causas. La señora María, para mí, si tú me preguntas qué representa para mí, una persona a la cual Sí. quisimos mucho, que queremos mucho,
De por sí en mi casa la única foto que tenemos puesta en un portarretrato, aparte de fotos familiares, es la de ella, pero por lo que representa para nosotros. Y así como yo, me imagino que muchas personas que tuvieron la oportunidad de verla una o dos veces a lo largo de su vida tendrán a lo mejor un lindo recuerdo. Porque en este caso la señora María no pertenece a su familia ni a Fundación Betania estrictamente. Cuando una persona es canonizada o cuando una persona va camino a la santidad, son propuestos para la Iglesia Universal. Hoy día Padre Pío es de todos, San Francisco de Claro. Asís es de todos. Y San uno Carlo como familia Acutis. es difícil, aunque uno quiera controlar lo que Mm, suceda con la imagen del ser querido de uno, como le pasará también a la mamá de Carlo Acutis. Ella lo claro, sentirá muy propio por ser la madre, pero ya hoy día es de la Iglesia Universal. Y muchos totalmente. jóvenes a lo largo del mundo fundarán grupos dedicados a Carlo Acutis, se abrirán Mm, iglesias, y lo mismo va a pasar a lo largo si en algún momento la iglesia reconoce la vida de la señora María y la hacen santa, ya ella no será de nosotros los que la conocimos o la quisimos en vida, porque a lo largo de la historia se seguirá hablando de ella y de su legado, como hoy día, después de 800 años, se habla de San Francisco de Asís. Esto mm, lo comento porque es muy importante que las personas, cuando tenemos la oportunidad de conocer a alguien que va camino a los altares, comprendamos que esa persona ya no nos pertenece, pertenece a la iglesia, como es su verdad. legado también, cuando es reconocido, pertenece a la iglesia. Y ni siquiera a la congregación religiosa, en el caso de los santos como Madre Esperanza, porque fíjense la diversidad de carisma que han brotado de Francisco de Asís. No Ujú. solamente los capuchinos, los conventuales, sino que hasta la fecha siguen surgiendo órdenes religiosas, incluso laicales, que se inspiran en la vida de Francisco y de alguna manera dan enormidad de frutos espirituales. Y yo estoy convencido que si lo que obró Dios en la vida de la señora María es de origen divino y sobrenatural, que en eso es la iglesia quien va a determinar a lo largo Ujú. de su camino a los altares, de seguro sucederá lo mismo. Ella como esposa y madre, surgirán muchos movimientos y grupos que se sientan inspirados en la vida de la señora María y dará fruto. Para eso la iglesia lleva los altares a las personas, para que de alguna manera sea un incentivo en la vida espiritual del pueblo de Dios. Por eso acepté la invitación que tú me hiciste, porque si bien es cierto, muchas veces hago mención de la señora María, pero debo reconocer, yo no soy de su familia, como lo he dicho ya a lo largo de esta entrevista. Yo a ella la quiero, la respeto, a su familia le tengo gran cariño, pero bueno, todo lo que yo pueda aportar para que ella sea querida, conocida, si lo que yo hoy les estoy contando puede ayudar a que alguna persona que no conozca de ella e investigue, bendito sea Dios, dedicar estos 40 minutos para hablar de alguien que para mí significa mucho y a la cual quiero un montón, y sé que ella desde el cielo estará intercediendo por todas las personas que hoy a través de tu programa se están enterando, y que el mensaje de la Virgen como reconciliadora de todos los pueblos y naciones, que fue el título con el cual ella quiso aparecer en Finca Betania, pues de alguna manera en estos momentos decisivos que vive nuestro país, Venezuela, pues ella desde el cielo, la Madre de Dios, bendiga a todos los venezolanos donde quiera que se encuentren. Hombre, yo creo que ha sido un encuentro muy providencial el que yo haya recibido esa estampita de ella después de haber hecho el programa tan impresionante contigo, ¿no? Y Catalina Demerik, ¿no? Experto. Em, el mensaje de la Virgen que ha dejado, mm, que le ha dejado a la señora María, ¿cuál ha sido? ¿Cuál es ese mensaje que la Virgen está dejando ahí? El mensaje, si lo vemos por el título con el cual la Virgen quiso ser conocida, la reconciliadora de todos los pueblos y naciones. Así se apareció en Finca Betania. Y fíjate que cuando la Virgen se apareció en aquel entonces, no habían indicios de que Venezuela pudiera ser una nación que de alguna manera estuviera atravesando algún de sí. Hoy es hermoso que la Virgen misma se haya anticipado con este título como reconciliadora en una nación donde de alguna manera cada quien tiene creer, decir la verdad o tener la verdad, y que María Santísima venga como madre a querer congregar a todos sus hijos con este hermoso título de la reconciliación, llamándonos a la reconciliación y reconociendo a Jesús
como el único que nos puede de alguna manera conciliar y, y que nos reconciliemos también con la iglesia misma y con el Señor, que es la fuente de toda santidad y de toda gracia en sí. Y bueno, el mensaje de la Virgen aquí en Betania es volver a la oración. Si vemos también el núcleo de la vida de la Señora María, le dio una gran importancia a la familia, porque evidentemente la Virgen no escogió a una monja, escogió a una ama de casa, a una mujer madre, y de alguna manera es una forma también de Dios darle la importancia que tiene la vida en familia. Si la Señora María pudo, a través de la vida doméstica, a través de la vida ordinaria, santificarse, de esa manera el Señor también llama a todo el pueblo de Dios que dice, ¿cómo puedo yo ser santo si estoy casada? Pues bueno, a descubrir en la vida de esta mujer cómo ella pudo llevar una vida de virtud, de poder saber su tiempo dedicado a la oración, a la evangelización, porque fue una gran evangelizadora, y a la vez también el tiempo que ella dedicaba a su familia, que evidentemente era un tiempo de calidad, porque cuando uno escucha a sus hijos dar testimonio, uno puede percibir que la Señora María siempre a cada hijo los hizo sentir como único y de alguna manera le dedicó el tiempo que cada hijo necesitó en cualquier etapa de su vida. Entonces ella supo vivir perfectamente la vida cristiana en las cosas más sencillas. Es increíble, porque, o sea, fue una laica. Una vida de oración, o sea, el Claro. mensaje de Betania es un mensaje bíblico, un mensaje de reconciliación, un mensaje de oración, un mensaje para las familias, un mensaje para el pueblo de Dios que vuelque a Dios. Allí la Virgen en Betania vino también, como Nuestra Señora lo hizo a Bernadette en Lourdes, que le dio la fuente de agua. En Betania también la Virgen hizo bendecir el agua del lugar, como así en Lourdes, las aguas curativas de Lourdes eran para curar el cuerpo y el alma. El agua que la Virgen había regalado en Finca Betania, de alguna manera también tenía esta misma gracia peculiar que tiene la fuente de agua en Lourdes, en Francia. Y para quienes no pudieran viajar hasta Francia desde Sudamérica, tuvieran este lugar acá, donde pudieran ir a recoger esta agua de gracia que la Virgen nos ha dejado aquí. El Lourdes venezolano, vamos. Sí, un Lourdes en Venezuela, exactamente. Bueno, pues fíjate, o sea, eso es, vamos, una bendición. Williams, una cosa, ¿tú sabes alguna profecía de ella que se haya cumplido? Evidentemente, una profecía fue que la Virgen se iba a aparecer a los 8 años, tal cual como la Virgen lo había anunciado, y efectivamente la aparición ocurrió. Y no solamente ocurrió una aparición, sino que aquel día la Virgen se apareció 7 veces a lo largo del día. Entre una aparición y otra se producían espacios de entre 10, 15 minutos entre cada aparición, o sea, y la Virgen cumplió su promesa. Efectivamente, yo sé que la Señora María tuvo un don particular de profecía, pero no quisiera citar algo que pudiera de una manera yo equivocarme y aportar yo algo muy personal en algo que, sobre todo pensando en que la Señora María está camino a los altares, y quisiera más bien como enfocarme en la vida de ella, en su heroicidad de las virtudes, porque hablar de estas cosas podría de alguna manera atraer a las personas más por la curiosidad de lo sobrenatural, que fue muy importante en la vida de la Señora María, pero no la centralidad. Y en un proceso de beatificación, cuando alguien se postula al camino de la beatificación, es como que en el caso de Ana Catalina Emmerich nos centremos en lo extraordinario que ella vivió, y sin dejar a un lado que lo verdaderamente extraordinario es vivir santamente como un cristiano, porque lo sobrenatural en la vida de un místico se puede acabar. Entonces, ¿qué sucede con las personas porque también se produce, como en el caso de Bernardita, la Virgen se le apareció de tal fecha a tal fecha? ¿Y qué pasó después de la vida de Bernadette? ¿Dejó de ser importante Bernadette porque ya la Virgen se le dejó de aparecer? Entonces, ahí hay que tener un poquito también de cuidado, porque muchas apariciones y muchos videntes terminan a veces desviados, porque cuando ya ellos no son el centro de la atención, comienzan a ponerle la cosecha personal. Y esto hay que decirlo, ha sucedido a lo largo de muchos fenómenos sobrenaturales auténticos. Entonces, aquí
figura importante no es el vidente en sí, sino el mensaje que Dios ha querido transmitir a través de determinada persona, en este caso a través de la señora María Esperanza, y la iglesia es la que tiene la potestad de discernir e interpretar lo que ha sucedido en la vida de ella. Yo creo que eso sería más bien la iglesia quien en su momento tendrá que decirnos la interpretación del mensaje en sí a nivel profético, por dar un término. Otro tema que me gustaría que pudiéramos hablar también, ataques del demonio. ¿Ella sufría ataques del demonio? Seguramente, porque cuando una obra es de Dios, también el demonio tiene un protagonismo particular. La señora María, hasta hace mucho, yo muchas veces he tenido que de alguna manera decir, mira, eso no fue así, y defenderla, porque también la difamaban y la calumniaban, como pasó en la vida del Padre Pío, como pasó en la vida de Madre Esperanza. Si esto no suceda, uno dice, bueno, cuidado, a lo mejor esto no es de Dios, pero un signo patente es la incomprensión, es cuando la persona de alguna manera es motivo de burla, de crítica, y eso pasó en la vida de la señora María. No todo el mundo la quiso, no todo el mundo ponían palabras en boca de ella que ella no dijo, y hasta el día de hoy, cuando yo escucho algo que yo sé que no fue así, yo me levanto y lo digo. O sea, uno tiene que también, en honor a la verdad, ser leal y Claro. defender la verdad. Un amigo hace poco, mira, me están pidiendo que si les puedo hablar de la señora María, el canal de Zavala, después de la entrevista, ¿qué crees tú que debo hacer? Dijo, bueno, William, digo, yo voy a hacer, porque si a través de lo que yo diga puedo aportar, ¿por qué no voy a hacerlo? Si yo de ella no tengo más que cosas bellas decir. Y en mi vida cristiana, yo siempre lo tendré que decir. Uno tiene que ser leal a donde uno ha iniciado su vida espiritual. Y en mi vida ha sido importante los diversos directores espirituales que he tenido y la señora María Esperanza. Entonces, ¿por qué no le voy a dar el crédito a ella como instrumento que de alguna manera ha marcado no solo mi vida, sino también la de mis seres queridos? Evidentemente, nunca tendré cómo pagarle a Dios el bien que me ha hecho a través de esta mujer que de alguna manera me acercó a la iglesia, me preparó para la vida que hoy llevo de evangelización, y no tengo más que decir cosas hermosas de gratitud a Dios por habérmela puesto en mi camino. ¿Ha habido curaciones a través de ella? Sí, claro, solo que las curaciones que en vida ocurrieron no se toman en cuenta en el proceso de canonización y beatificación. Los milagros de beatificación son los que ocurrieron del funeral en adelante, claro, que es lo que comprueba o lo que confirma la intercesión del candidato a la santidad. Pero yo tengo entendido que sí, tengo varias personas, lo que pasa es que no voy a citar a quienes no están conmigo acá, como para yo decirte, claro. Mira, esta fue curada, pero sí conozco personas que en vida recibieron curaciones por intercesión de la oración de la señora María Esperanza. O sea, y habrá frutos hoy, o sea, gente que esté rezándole. Muchísimo, ¿verdad? muchísimos. Y que seguro y que por ha este habido... medio de seguro muchas personas van a ver este programa y son personas que de alguna manera conocieron a la señora María Esperanza. Pues También sí. yo recuerdo que algunos me comentaron que la señora María había recibido cierta precognición de lo que iba a ocurrir o de lo que ocurrió en Nueva York con las Torres Gemelas. Ella de alguna manera lo había anticipado o lo veía venir como un peligro sobre los Estados Unidos. Entonces, esto era muy, muy particular. Y muchas veces la señora María no se daba cuenta la profundidad de lo que estaba diciendo. Y yo eso lo digo porque mi mamá, cuando ella le estaba contando mi vida a mi mamá, la señora María dijo una expresión que no era común en ella. Ella le dijo a mi mamá, hijita, tú tienes que sacarte ese reconcomio que llevas dentro. Yo te pregunto a ti, ¿tú sabes qué es reconcomio? Pues rencor, ¿no? Es ser, como se dice. Pero no es si te das cuenta, no es una palabra común que uno utilice. No, Entonces, para nada. cuando ella lo dijo, ella se volteó y le preguntó al señor Yeo, y le dijo, Yeo, ¿y qué es reconcomio? Porque la señora María usó una palabra que ella misma no sabía, no era habitual en ella tal vez, y mi mamá se puso a llorar y le dijo, señora María, lo que pasa
es que una vez yo escuché al presidente Luis Herrera Camping, que fue un presidente venezolano, por televisión, y utilizó la palabra reconcomio. Y como yo siempre he guardado como rabia y resentimiento de algunos episodios del pasado, yo siempre dije que tengo un reconcomio por dentro para no decir la mala palabra. Y la señora le dijo a mi mamá: hijita, no digas más eso, tienes que sacar eso que llevas dentro. Entonces ahí yo me di cuenta que muchas veces la señora María te estaba hablando de una manera muy natural, pero tú, solamente tú, sabías a qué grado de profundidad ella estaba leyendo el interior de tu alma. Así como pudo ver en mi mamá la palabra reconcomio, que ninguno de nosotros sabíamos de dónde mi mamá la había, porque mi mamá Fíjate, usaba diaria tan frecuente esa palabra. qué fuerte, ¿eh? Increíble lo que estás contando, vamos, me parece muy fuerte. Hombre, fue Era una muy mujer particular. que fue bendecida por el cielo, está claro, y que, bueno, pues desde que murió seguro que es lo que estamos diciendo, o sea, está, vamos, haciendo muchísimo bien, ¿no? Desde el cielo. Y les ha dejado, es lo que tú dices, cuando ya pasa, por ejemplo, pues Carlo Acutis, el Padre Pío, San Francisco de Asís, pues todos los santos pasan ya a la iglesia, ya entiendo que, claro, o sea, ya es de la iglesia, ¿no? O sea, pasan a formar parte de, o sea, de la familia, sí, pero quiero decir, ya de todos, Es ¿no? que mira, Entonces, ¿sabes por qué te hice ese comentario? Porque hoy día me estoy formando eh, para apoyar en la iglesia procesos de beatificación y canonización, incluso para yo poder prestar un mejor servicio en la causa de Ana Catalina Emmerich. He ujú, tenido que tomar algún curso en Roma e irme preparando para saber trabajar en un proceso de beatificación y canonización. Y a veces uno se encuentra en los procesos, sobre todo cuando todavía hay seres queridos vivos, que es normal. Por ejemplo, yo he tenido dentro de mi familia personas que han fallecido, no necesariamente con olor de santidad, pero uno se apega, digamos, a la ropa y a las cosas que pertenecieron a esa persona como un recuerdo. mm, Y en el caso cuando alguien muere en olor de santidad, la familia o los familiares tienen que hacer el ejercicio de irse desprendiendo porque ya no te pertenecen a ti, le pertenecen a la iglesia. Y hubo un claro, caso, por ejemplo, de Pier Giorgio Frassati, que fue justo. canonizado junto a Carlo Acutis, Mm, y hablaba yo con la postuladora de Carlos de Pier Giorgio mm, sobre las reliquias de Pier Giorgio Frassati. Y la familia no autorizó que se extrajeran del cuerpo de Pier Giorgio fragmentos óseos y corpóreos, y la ley italiana amparó a la familia, aún siendo una persona que la iglesia iba a canonizar. Entonces, ¿qué es lo que yo le diría a veces a familiares, por lo menos de Pier Giorgio? Eso, mira, pues donen de forma formal el cuerpo de Pier Giorgio a la iglesia, y que la iglesia pueda disponer como el cuerpo de Carlos Acuti. O sea, simplemente es un ejercicio, porque si una persona dedicó su vida al servicio de la iglesia, pues él ya no está con nosotros físicamente como para decir: yo expreso mi voluntad de que tras mi muerte, cuando hagan un proceso mío, hagan todo esto. De una manera, la iglesia nos puede enseñar en estos casos es preservar el legado y ayudar a que el legado trascienda a muchas otras naciones. Y eso es como algo que he ido aprendiendo con el proceso. Hoy día con Ana Catalina Emmerich no pasa porque no, yo conozco a algún familiar de Ana Catalina, pero estamos hablando casi una quinta, sexta generación de Ana claro. Catalina Emmerich. No son los directos. Pero cuando las causas, como en el caso de la mamá de Carlo Acutis, pues de Mm, alguna manera es muy lindo que ella haya hecho el gesto de entregar el cuerpo de Carlos a la iglesia, y que de alguna manera el obispo de Asís pueda tener pues la potestad de decidir cómo llevar el culto de Carlos, qué es lo que más convenga para la veneración de los fieles, porque al final toda persona que de alguna manera, bueno, lo vemos hoy día aquí en Venezuela con el doctor José Gregorio Hernández, Santa Madre Carmen Rendiles, que todavía hay familiares vivos, yo les conozco y somos amigos también. Y de alguna manera ellos no nos pertenecen a nosotros como tal vez llevaremos en nuestra sangre, por decir así,
la sangre del santo, pero ya le pertenecen a la iglesia. Y en algún momento la señora María va a pasar lo mismo. Ella va a pertenecer a la iglesia como una figura, y la iglesia de alguna manera discernirá como maestra y modelo la manera como debemos encajar en nuestra vida el ejemplo de vida de la señora María Esperanza. Una pregunta, a ti, o sea, ¿qué es lo que más destacarías de la vida de ella? O sea, de su vida espiritual, ¿no? ¿Con qué te quedarías? La humildad. La señora María tenía un pensamiento que incluso estaba colocado en el ataúd donde ella fue enterrada, que decía: la humildad es el puente de cristal que nos conduce al cielo. La señora María fue una mujer muy humilde. Ella nunca vivió de pretensiones, y siempre procuraba la humildad. Y la humildad bien entendida, porque a veces podemos pensar que el ser humilde es el que viste mal o que tenemos que ser zarrapastroso, por Es decirlo así. verdad, No, la equivocado, señora María es error. una mujer que cuidaba mucho también el estar bien peinada, el andar bien vestida, porque ella se debía a su marido. Y una mujer Claro, casada también tiene que velar que su esposo esté eternamente enamorado de ella. Y eso a mí me justo. pareció hermoso, porque hoy día entendemos la humildad o malentendemos la humildad con el que tienes que andar pobremente vestido, y mientras más zarrapastroso esté, eres más humilde. No, eso no es así. No, no, esa no Uno va puede vestir unido. muy mal y Mm, tener una gran soberbia. total. Entonces, la señora María fue una mujer muy humilde, y todo aquel que se acercaba a ella no se iba con las manos vacías. O sea, que ha dejado un Ella gran también, legado. yo recuerdo que ella solía decir: una mirada, una sonrisa puede cautivar corazones para Dios. Entonces, la importancia de ser afable, de siempre estar presto a ayudar al que necesita. Esa fue la vida de la señora María. ¿A ti te ha hecho algún favor, El que Miriam? yo hoy día esté hablando contigo es un favor de ella, porque el hecho de caminar en la iglesia, de evangelizar, es el amor que aprendí de su legado y de su ejemplo. Por eso te decía que siempre estaré agradecido a que Dios la haya utilizado a ella para, en un momento de mi vida, hablar Mm. a mi corazón, centrarme y descubrir qué quiere Dios de mí en la iglesia. Pues me alegro mucho, la verdad, que bueno, podamos descubrir a esta mujer mística, ¿verdad? Con estos dones, pero no quedarnos con los dones nada más como ha pasado con muchos santos, ¿no? Sino que esa persona nos lleve al centro que es Jesús, la Virgen, ¿verdad? Y que yo creo que eso es lo más importante. Y como tú has experimentado, ¿no? Como has tenido pues esa ayuda de ella espiritual, ¿verdad? Pues también que las personas que nos están viendo ahora pues conozcan pues a María Esperanza Bianchini, ¿verdad? Y que Hija se sienta espiritual del Padre motivado. Pío, ¿verdad? Hija espiritual del Así Padre es. Pío. Fíjate, qué Que se increíble. sientan motivados a: si ella pudo, nosotros también podemos. La santidad no es que nacemos así, es una decisión. La señora María tuvo que decidirse así, ser una hija de la iglesia y amar a Dios. Aquí la única que no decidió nacer así fue la Inmaculada Concepción, que Dios Eso desde es. siempre la predestinó a ser pura, a ser limpia de pecado y no heredar las consecuencias del pecado. De ahí para acá, todos tenemos que decidir o hacer el bien o hacer el mal. Pasar a la historia con un mensaje de fe, un mensaje de Jesús, o simplemente ser olvidado porque no dejaste nada positivo que ayude a que las personas se encuentren con Dios. Entonces yo aplaudo la vida de la señora María, y que ojalá muchos laicos, hombres y mujeres, así como ella, también descubran cómo poner al servicio en la iglesia sus talentos como ella lo supo colocar. Seas como enfermera, como médico, como ama de casa, lo que sea. Hoy día a Sí, través de la donde Dios, evangelización digital, donde Dios claro, te quiera poner, pero exacto. haciendo el bien y siendo la mejor versión de Jesús en el lugar donde Él te colocó. Así es. Podemos pasar en esta vida haciendo el bien o el mal. Y yo creo que lo mejor es hacer el bien y también pues aprovechar estos grandes santos, estos grandes místicos que tenemos en la iglesia. Y yo te agradezco muchísimo este tiempo, me ha encantado. Y me quedo con la frase
que estaba el día que murió en su ataúd. La ¿no? humildad es el ¿La puente humildad? de cristal. La humildad es el puente de cristal que nos conducirá al cielo. Es precioso. O sea, que yo termino con esta frase, Williams, millones de gracias y bueno, feliz Navidad, feliz año. Igualmente, que el niño Dios venga a nacer en el corazón de toda la audiencia, de ustedes. Y bueno, ya ustedes tienen toda la información de mis redes sociales. Sí, Invitarle a que ustedes compartan este programa que hoy con mucho cariño ustedes han realizado en honor a la señora María. Y bueno, cualquier información adicional también los espero a través de mis plataformas digitales de evangelización y que Dios los bendiga por todo el trabajo de evangelización que ustedes están haciendo. que Dios te bendiga, Williams, y como eres un trotamundos y vas ahí por muchos sitios y apariciones marianas, pues te pido que también, bueno, nos lleves en tus oraciones, que ya sé que lo haces, pero bueno, que ahora ya, pues a esta familia de Refugio Zabala, nos pongas a todos siempre ahí, pues contigo, ¿no? Y en tus oraciones. Y te agradezco muchísimo este tiempo. Así que muchas gracias, de verdad, queridos amigos de Sin Rodeos, pues ya lo veis, hemos conocido pues a una gran mística, ¿no? Venezolana a través de Williams, que bueno, pues nos ha brindado este ratito con él, así que se lo agradecemos un montón y yo os espero un martes más y que Dios os bendiga a todos.